A ver, a ver, ya me escucho. A ver, pueden hablar, a ver si lo escucho ya. Ándale. ¿Ya? Ya, ahora sí ya. Va, no lo escuchaba, perdón. Pues vamos a empezar, ¿va? Somos 12. A ver cuántos se unen. Entonces vamos a ver. Ya estoy viendo mi pantalla acá. Hoy vamos a ver funciones continuas y vamos a construir todo lo que sea necesario para empezar a ver los tres teoremas fuertes. ¿Vale? Esto fue en lo que vimos la anterior sesión. Continuar no está complicado si entendieron límites. ¿Va? Entonces, ¿qué tiene que cumplir para que algo sea continuo? ¿No? Vamos a primero definirlo. Mi compu hoy está un poco lenta, a ver si no me causa muchos problemas. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que cumplir para que una función sea continua en un punto? Pues lo que se tiene que cumplir es lo siguiente. Que el límite, cuando x tiende a de f de x, sea igual a f de a. ¿Vale? Eso es lo que se tiene que cumplir. No todas las funciones lo cumplen, ¿vale? No todas las funciones lo cumplen, hay algunas que sí y hay otras que no, ¿vale? Pero en este caso, pues es lo que se tiene que cumplir, es esto. Entonces, básicamente esto sería la definición. Una función, vamos a colocar aquí la definición. Em, sí, básicamente ocurre esto, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, la función f es continua en A si ocurre lo siguiente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿se les ocurre algún ejemplo de una función que no sea continua en un punto? ¿Solamente en uno? Sí. Bueno, sí, solamente o sea, digan la función y qué punto, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, tenemos la función f de x igual a, a seno de 1 sobre x, ¿no? ¿Sí se ve por qué? Sí. Bueno, con x igual a 0, ¿no? Porque ni siquiera está definido, ¿no? Esta cosa lo que va a hacer es que pues no se indetermine la función. ¿Sí queda claro? Sí. Vale, entonces por ejemplo vamos a definir ahora la función g de x como lo siguiente, ¿no? Entonces, esta sería igual en x igual a 0, ¿vale? Ahora bien, existe una manera en la cual nosotros podemos hacer que una función que no sea continua en un punto sea continua, ¿vale? Por ejemplo, la g, ¿dónde nos están dando problemas? En x igual a 0, ¿están de acuerdo? En el punto con x igual a 0. Si queremos que la función sea continua, ¿qué tendríamos que hacer o qué se les ocurre hacer para que esta cosa ya sea continua en todo valor, en todo punto? Pues de alguna manera cancelar la X y el cociente, ¿no? Ujú. Con la X que está multiplicando. Alguna manera de eliminar el cociente, como se les ocurre.
Lo que se hace es algo que se le conoce como completar la función, ¿vale? Completar o hacer una extensión de la función. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a definir ahora g de x como lo siguiente. ¿Sí se ve más o menos qué se hizo? Yo no lo entendí muy bien, la verdad. ¿No? Sí, a mí tampoco me quedó claro. Ok. Entonces lo que estamos haciendo aquí es, ¿dónde estamos teniendo problemas en la función aquí g de x? ¿Dónde nos está dando problemas para ver la continuidad en un punto? Ahorita solo vamos a ver la continuidad en un punto. Más adelante vamos a ver ya la continuidad en un intervalo o en toda una función, que es lo que se busca pues para poder trabajarlas. Pero en este caso la función, la función nos está dando problemas en lo que es el punto cero, ¿vale? Porque si es cero, pues se hace esta cosa, no está definida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, donde no tenemos problemas, la vamos a definir de tal cual, como está, como se queda. No tenemos problemas y no hace falta hacerle nada. Sin embargo, donde nos está dando problemas, que es en x igual a 0, cuando esta cosa toma el valor de 0, no me la vas a evaluar en esta función, sino que directamente le vas a dar el valor de a. ¿Sí? Entonces esta cosa ya es continua en x igual a 0. Y de hecho, el límite cuando x tiende a 0 de f de x es a. ¿Sí? Más o menos. Sí, creo que sí. Vale. Entonces, básicamente, si se dan cuenta, esta cosa, la definición de continuidad se puede escribir tal cual como un límite. Entonces, en muchas ocasiones, cuando demostremos, que ahorita lo vamos a hacer, se va a tomar tal cual la definición del límite, pero vamos a hacer algunos pequeños cambios. Ahorita van a ver cuáles cambios. Antes de empezar con las demostraciones por un punto, vamos a dar los siguientes ejemplos. Estas funciones que voy a escribir, por ejemplo, f de x igual a c, g de x igual a x y h de x igual a x cuadrado. Estas funciones son continuas en todo punto. Ustedes digan. De los clases de prepa. Sí, ¿no? Las dos. Son tres. Tres. Ajá. Sí, las tres, ¿no? Las tres son continuas en todo punto. ¿Por qué? Porque cumplen la definición, ¿no? Límite cuando x tiende a por ejemplo, de f de x, ¿cuánto es? ¿Cuánto es ese límite? F de A. En ok, es f de a. Claro. ¿Y f de a cuánto vale? ¿Cuánto vale f de a? ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Vale c? ¿Todo claro? Sí. Vale. Entonces ahora vamos a hacer esto más pequeño. Ahora, ¿cuánto vale esto? X. No. ¿Ah? Exacto. ¿Sí queda claro? Sí, sí, sí. ¿Y cuánto vale esta? Ay, 8.
al cuadrado, ¿no? Entonces, pues ahí está. Por eso es continuo en todo punto. Y esto va a valer para cualquier valor de A, ¿no? Justamente porque en ningún lado se indetermina, ¿sí? Entonces, es básicamente esa es la idea de continuidad. Entonces, ya que tenemos esta idea, ahora vamos a demostrar lo siguiente. Vamos a utilizar muchas cosas que vimos en la clase del lunes pasado, ¿vale? Bueno, a ver, creo que era mejor así. ¿Vale? ¿Cómo se les ocurre? Bueno, por ejemplo, la definición de continuidad, Ok, definición de continuidad. ¿Cuál es la definición de continuidad? que el límite de f de x, cuando x tiene a, es igual a f de a. Exacto, ¿no? Recuerden lo que les dije en la clase pasada. Si no sabemos por dónde empezar, recurrimos a definiciones y a propiedades que ya sabemos que se cumplen, ¿vale? Entonces, por hipótesis, f y g son continuas, ¿no? Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Que el límite, cuando x tiende a, porque es continuo en a, de f de x es igual a, ¿no? Y tenemos también que lo mismo, ¿no? Pero con g. Límite cuando x tiende a de g de x es igual. Ay, no, aquí me equivoqué, ¿verdad? Es f de a aquí, ¿verdad? F de a. Y aquí es g de a. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí. Entonces, ahora queremos llegar a que f más g es continuo en a. ¿Qué tenemos qué tenemos que ver que se cumple para ver que es continua esa cosa? Por ejemplo, vamos a definir h de x como f más g y todo esto evaluado en x. ¿Están de acuerdo? Entonces queremos ver que h es continua. ¿Qué se tiene que cumplir para que h sea continuo? El límite de eso cuando x tienda a sea de f más g de a. Exacto, ¿no? Sí, queremos eso. Es lo mismo que dijo su compañero. Entonces, pues como estamos buscando eso, pues vamos aquí nada más, vamos a partir de aquí. Vamos a partir de la izquierda y vamos a llegar a esto. Tenemos que llegar a eso para ver que sea verdad. Entonces vamos a partir de eso y entonces tendremos lo siguiente. Esto lo voy a copiar. Así. Y entonces tenemos que esto es igual. Que esto es igual al límite de cuando x tiende a de f más g en x, ¿no? Y esto aquí es igual por lo que demostramos el lunes. Quienes estuvieron en la clase el lunes.
O sea, eso es a lo que queremos llegar, ¿no? Al final de cuentas eso es lo que queremos llegar. Pero no podemos asegurar por cómo está aquí junto, ¿no? O sea, el límite está abarcando a todo esto. ¿Sí me explico? Y nosotros sabemos de los límites por separados. Ya viste, por hipótesis tenemos esto. Ujú. Entonces, necesitamos encontrar alguna forma de poder separar el límite en estos dos, ¿no? En la suma de los límites. Y justamente eso fue lo que demostramos la clase pasada, ¿recuerdan? A ver, vamos a recordar. Creo que está por acá arriba. Este fue el del producto. Aquí está, ¿no? ¿Sí recuerdan esto? Tenemos que si el límite cuando x tiende a de f de x es L y el límite cuando x tiende a de g de x es M, entonces el límite de la suma es igual a la suma de los límites. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que esto lo vimos? Bueno, ya si no llegaron a la clase del lunes, aquí está y lo demostramos, ¿no? Entonces hay que utilizar esto. Hay que utilizar este hecho. Y entonces, por nuestro teorema que ya demostramos, aquí vamos a poner una nota, ¿no? Por un teorema anterior, tenemos que... Vamos a colocarlo aquí. Entonces tenemos que esta cosa va a ser igual a la suma de los límites cuando x tiende a. Entonces, ¿cuál es el límite de f de x cuando x tiende a? ¿Sí? Y esto lo podemos escribir como f más g. ¿No? Entonces ahí está. Solamente que sí es importante, sí es muy importante hacer esta nota. Porque si no estaría mal. ¿Vale? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Sí? Se puede hacer lo mismo con el producto y con la división tal cual como lo hicimos anteriormente en la clase de lunes, justamente. Sí, hay que utilizar esos hechos, ¿va? Entonces no lo vamos a hacer, pero es lo mismo, ¿no? Tal cual. Lo pueden intentar. Entonces vamos a hacer una definición, otra definición de continuidad, aplicando la definición del límite. Porque recuerden que al final la continuidad pues es un límite, ¿no? Entonces, utilizando la definición del límite, ¿cómo quedaría otra definición alterna a la de continuidad? ¿Cómo quedaría? Bueno, pues vamos a poner primero la definición normal, ¿no? Que es que si 0, creo que 0 era menor que x menos a, A y ver, es menor que b. te está saltando la parte del principio, ¿vale? ¿No? ¿Nadie se acuerda de la definición del límite? Vale, pues. Entonces, para todo epsilon mayor que 0, existe lambda o delta, se me olvida su nombre siempre, mayor que 0. Bueno, aquí le podemos poner sin la coma, tal que para todo x, si 0 es menor que x menos que.
Ujú. ¿Y aquí qué iría? Aquí es donde va el cambio. FDA. ¿En serio? Aquí FDA. ¿Así? No, es que no me acuerdo bien, estoy checando. Espera. A ver. F de X Ujú. menos L. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Recuerden que la definición de límite, esta cosa era una L, ¿recuerdan? ¿Se recuerdan? ¿O no, no recordamos? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Entonces, como era una L, L era nuestro límite, ¿no? L era nuestro... Era la definición de esta cosa. Límite, cuando X tiende a de f de X es igual a L. Entonces, si quisiéramos escribir la definición de esta cosa, aquí en vez de un FDA iría una L. Pero como estamos viendo la de continuidad, entonces aquí iría FDA. Porque esta es la definición de... Bueno, esta propiedad tiene que cumplir la continuidad. Entonces, por eso va FDA. ¿Sí? ¿Todo claro? Chicos. Va, pues, teorema 2. ¿Cómo será más fácil escribirlo? Creo que va a ser más fácil escribirlo así. ¿Ok? ¿Sí queda más o menos claro? Que es como una composición. Es una composición. Solo que como no puedo escribirlo bien, pero sí es una composición. Sí. Ah, entonces sí. Va. Entonces, por qué creen ustedes que se les pida que F sea continuo en GDA y no en A? ¿No? Pues porque como está compuesta, F va a estar evaluado en GDA, ¿no? No en A. Sí, porque F va a tomar valores de la imagen de G. ¿Sí? Sí. Va, pues. Entonces, ¿qué queremos demostrar? Por definición, vamos a utilizar ahorita la definición, la que acabo de escribir, la de la extendida, ¿vale? Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría la definición? Si quiero demostrar que F compuesta con G es continua en A. No, a ver, vamos a ver. Está aquí la definición. Es la definición de continuidad cuando el límite de f de x, solamente esta es continuidad de f de x cuando x tiende a, pero ahora quiero que me digan bueno, díganme lo mismo, pero ahora con f compuesta g. ¿Cómo quedaría la definición?
No, bueno, es lo mismo. No. Entonces, a ver, esto va a cambiar. ¿Cómo iría ahí? ¿Qué iría ahí? Sería la composición Ujú. f de g de x Ajá, menos f de g de a sí, y algo así. sí. ¿Sí queda claro por qué para todos? Sí. Los demás. Sí. Sí. Ok, entonces, ¿qué tenemos como hipótesis? Hay que utilizar las hipótesis, ¿no? Tenemos que G es continua en A, ¿sí? A ver, vamos a escribirlas, ¿va? Vamos a escribir esas cosas. Entonces, esto es a lo que queremos demostrar. Lo que queremos demostrar, pues realmente es esto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pero vamos a ver qué tenemos como hipótesis. Tenemos primero que G es continua en A. ¿Eso qué implica? Que g de x es igual a g de a. Ajá, que G de X es igual que G de A, o en otras palabras, esta cosa. ¿Sí? Solo que aquí quedaría G de X ay, y G de A. Ahí. G de A. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ok. Vale. ¿Y qué más tenemos? Que F es continua en G de A. ¿No? No, perdón, que F... Ah, no, sí. Que F es continua en G de A. ¿Sí? Sí. Sí. Ok, esperen, aguántenme tantito que estoy checando algo. Ok, ya. Entonces sería volver. Tenemos hipótesis, esta cosa. Vamos a ponerle como un 1. Y vamos a pegar esta cosa. Ups. Esta cosa sería la otra cosa que tenemos como hipótesis. Y aquí que tenemos que modificar. Aquí esto vamos a cambiarle para que se entienda mejor. ¿Sí? Recuerden que esta no puede ser la misma. Ya lo habíamos platicado antes. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, creo que sí. A ver, aguánteme tantito que estoy checando algo. Mm,
Aquí me equivoqué en algo. Sí, perdón. Aquí es que esta Y yo lo estoy tomando como mi G de X, que es lo que me va a sacar. Entonces nada más aquí en vez de esta Y tendría que ser tal cual G de X. A ver, voy a quitar todo esto porque necesito que sea más grande. Y aquí f de g de x. ¿Sí me explico? Es que yo estaba tomando como y igual a g de x. ¿Vale? Entonces, recuerden que f es continuo en g de a. Entonces, por ejemplo, aquí esta cosa, de hecho esta cosa aquí vamos a cambiarla como y para que ahora sí no nos confundamos. Esta cosa es nuestra g, ¿no? Entonces aquí está tomando g de y y g de a. Pero f no está tomando de estos valores solitos, sino que f ya está tomando de los valores que saca y. Por eso aquí va g de x y g de a, ¿sí? Y aquí es la función evaluada en esos puntos, tal cual como lo hacemos en las definiciones normales, ¿no? Aquí g está evaluando en estos puntos, aquí f está evaluando en estos puntos, ¿sí? Sí. Entonces, ¿ahora sí todo claro? ¿Sí? Bueno, entonces, si se dan cuenta, aquí, en esta desigualdad, ya nos está tomando que g de x y g de a menos g de a es menor que un lambda prima, ¿sí? Por la definición de la hipótesis, ¿sí? ¿Sí? ¿Todo claro? Bueno, supondré que sí. Entonces vamos a utilizar esa lambda prima como nuestra epsilon por lo mismo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, utilizando eso, tenemos lo siguiente. Aquí voy a poner como 3. Si x menos a es menor que lambda, entonces, bueno, esto lo escribo muy feo. Entonces, g de x menos g de a es menor que epsilon, que esta la vamos a tomar como esta. ¿Sí, todo claro? Más o menos. A ver. Yo tengo una duda, ¿es X menos A o Y menos A? Ah, es que esto solamente fue para nombrarlo de otra forma, pero es lo mismo. O sea, es un nombre, ok. es un nombre, es un nombre. Ok. Vamos a ponerle X, es que como hay muchas X y también en la definición tenemos un X, pero esto es X, vamos a tomarlo como X. ¿Sí? Nada más dice para que no se confundiera con la de acá. Pero, o sea, o sea, solamente considera que es nuestra X respecto a G, ¿vale? Entonces, teniendo esto, o sea, tenemos, si esta cosa, que es lo que, lo voy a señalar con colores, esta cosa, que es lo que tenemos aquí, implica esto, ¿no? Pero esto que tenemos aquí, por la otra hipótesis, tenemos esto. Y entonces ya encontramos nuestra epsilon, que es nuestro lambda prima, ¿sí? Y como ya tenemos que se cumple esto, podemos implicar esto, ¿sí? Entonces ahí es donde ya se demuestra. Tal vez es un poco confuso, pero sí queda más o menos claro. A ver, ¿sí? ¿Para todos? O también me falta escribir eso último que les acabo de decir.
que es esta parte. Lo voy a escribir y después vuelvo a explicar todo, ¿vale? Voy a escribir, bueno, entonces aquí vamos a ponerle entonces, y aquí nada más sería traer esto y sería jalar esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a explicarlo. Sí, ¿verdad? ¿Quieren que lo vuelva a explicar o ya no? Sí. Sí, por favor. Entonces, ¿están de acuerdo que tenemos que llegar a esto? Tenemos que llegar... Bueno, esta es nuestra definición y queremos llegar a esto, ¿sí? Porque eso es lo que cumple la continuidad en un punto. Exactamente en el punto GDA. ¿Sí? Perdón, el punto A. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que queremos llegar. Tenemos por hipótesis primero que G es continuo en A. ¿Vale? Entonces escribir la definición de continuidad en A para G. ¿Sí? Entonces tenemos para todo epsilon existe un lambda tal que para todo x, si x menos a es menor que esta lambda, entonces g de x menos g de a es menor que epsilon, ¿sí? Entonces esto es nuestra definición de continuidad en el punto A de G, ¿vale? Entonces ahora voy a escribir la definición de continuidad, pero ahora de f en el punto G de A, que es esta cosa. ¿Qué es esto? Sí, escribí lo mismo, pero ahora en vez de x y a, como ya no estoy tomando de esos puntos, ahora estoy tomando sobre el g de a y g de x, ¿no? Bueno, g de x y g de a. Entonces, por eso tomo estos y ya no pongo estos. Y aquí lo mismo. O sea, en vez de un x y una a, va a ir una g de x y una g de a en todo. Porque f es continuo en GDA, ¿sí? Y esa es la definición de continuidad, ¿sí? Entonces ahora tenemos, si se dan cuenta, aquí tenemos a lo que queremos llegar, ¿sí? Que es esto. ¿Ya vieron? Pero ¿cómo sabemos que eso va a ser cierto? Bueno, para que eso sea cierto, tenemos que saber que esto es cierto, ¿no? Pero esto, ¿por qué es cierto? Porque si se dan cuenta, tenemos que por definición esto, ¿no? Esto y esto. Y entonces esto implica esto. Pero esto de la derecha es igual a esto. Entonces aquí nada más basta con poner al epsilon como esta cosa, ¿sí? O sea, recuerden que epsilon es cualquier número. Entonces aquí en este caso particular le voy a decir, bueno, como puede ser cualquier número, pues vamos a ponerle este. Que esto ya sabemos que se cumple por definición de la continuidad en GDA. Entonces ya sabemos que esto se cumple. Y entonces esto va a implicar esto. Entonces, si se dan cuenta, véanlo como transitividad. Partimos de esta cosa, que es lo que escribí aquí, y llegamos a esta cosa, que es esto. Y esta es la definición. No, perdón. No, ya los voy a confundir más. Era el de abajo. Bueno, es que, a ver, vamos. Hasta ahí, bien. Ahí me confundí. Era este renglón el que andaba explicando. Entonces, pero hasta aquí todo lo mismo, ¿eh? Tenemos que... déjenme recapitular. Esta es la primera definición, esta es la segunda. Y de hecho aquí, si se dan cuenta, es lo que estoy escribiendo, ¿no? De hecho es lo que escribí aquí, ¿no? En el 3. Si x menos a es menor a lambda, que es esta cosa, entonces podemos llegar a esta cosa, ¿no? Tomando a el epsilon como lo que nos da en la definición de continuidad en GDA, ¿sí? Que es esto.
O sea, esto es lo mismo que les explica aquí. Entonces ahora sí, partiendo de esta cosa, x menos a menor que lambda, llegamos a esto. Y esta es la definición, o sea, justamente esto. Y eso es a lo que queríamos llegar desde un principio. ¿No? Es esto. Entonces, por eso. Es un poco confuso, lo sé. Pero más o menos, lo vuelvo a explicar. Perdón, ahí me confundí en el renglón. Sí, ya me acuerdo. ¿Para todos? Bueno, supondré que sí. Sí. Va. Entonces, ya vimos un poco de continuidad en un punto, ya demostramos dos cosas. Y vamos a ver cómo se define la continuidad en un intervalo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se define? Si f es continua para x en todo... bueno, a ver. ¿Lo escribo? Sí, creo que lo voy a escribir. Entonces esto es para un intervalo abierto. ¿Sí? Si f es continua para todo x, en x para todo x de AB, entonces f es continua en el intervalo abierto AB. Ahora para un intervalo cerrado, bueno, vamos a ponerle 1. Y ahora ahí está. Esto sí lo voy a tener que escribir. Dos. Muy. ¿Sí? Entonces esta cosa, la continuidad en un intervalo cerrado básicamente te dice tiene que ser continua en el intervalo abierto y para los extremos se tiene que cumplir lo siguiente. ¿Sí? ¿Todo claro? Bueno, lo piensan y regresan un ratito. No me tardo. Bueno. Entonces, esta chava aquí. Creo que sí. Creo que es él. ¿O no? No, creo que no. Bueno. No, ya es. Ah, ya, perdón. Vale, solamente para ver cuántos somos 8. Vaya sorpresa.
Bueno, en fin, vamos a empezar. Está bien, ¿no? Esto no lo vieron con su profe, ¿o sí? No, nada. Vale, entonces está bien para que no lleguen tan mal a cálculo 3 o cosas más extrañas. Porque esto es así, esto lo van a manejar hasta quinto, no, hasta sexto semestre. Y más intenso, un poco más intenso después. Entonces sí, más o menos deben de estar un poco relacionados con todo esto, ¿vale? Por ejemplo, todo esto, o sea, toda la construcción que se debería de hacer en cálculo 1, eh, algunos no lo hacen, otros sí, se va a hacer para RN. O bueno, tal vez no RN, pero para R3, R4. Entonces se pone más rudo. Porque algunas propiedades que estamos viendo se cumplen, pero otras no se preservan conforme van aumentando las dimensiones. Entonces, pues, muchas cosas se pone muy feo. Bueno, se pone más o menos feo, pero no pasa nada. Entonces, teorema 3. Vamos a ver otro teorema. Y todo esto, o sea, todo esto, la continuidad y unas cosas que vamos a ver ahorita de supremos y ínfimos y cota mínima superior y cota mínima inferior, todo esto es un previo a los tres teoremas fuertes, ¿vale? No creo que veamos los tres teoremas fuertes hoy, tal vez el lunes, tal vez el siguiente lunes, ¿vale? Entonces esto solamente es un previo. Ahí. Uf, es como lo escribo. Bueno, lo escribiré así. Entonces, sí. Ahí está, supóngase que f es continuo en A y f de A mayor que 0, entonces existe un número lambda mayor que 0, tal que f de x mayor que 0 para todo x satisface que la distancia entre x menos a es menor que lambda, análogamente si f es lo mismo pero ahora con f de A menor que 0, ¿vale? De hecho muchas veces, vamos a decirles más o menos para que se van a preparar. Por ejemplo, la definición del límite o de continuidad. En otras, por ejemplo, esta cosa es x menos a, pero recuerden que ya yo les había comentado que x menos a es la representación de la distancia euclidiana en R2. Entonces, en análisis matemático, ustedes van a ver que la definición del límite es la misma, o de continuidad, pero lo único que cambia es que ya no va a ser x menos a, sino que va a hacer la distancia de x a, por ejemplo. La distancia se puede denotar con, ustedes ya lo conocen creo. Solamente que estas distancias, pues no necesariamente va a ser x menos a, sino que pueden haber distancias medio extrañas que también van a haber en álgebra lineal 2.
Si no me... álgebra lineal, sí, la 2. Entonces, ya estas desigualdades ya no están tan fáciles de ver. Algunas, otras sí, otras no. ¿Vale? Entonces, vamos a demostrar esto. Vamos a hacer primero en el caso en el que f de a es mayor que 0. Y después vamos a hacer... Bueno, no voy a hacer el caso de f de a menor que 0 por algo que ahorita mencionaré. Entonces, tomemos el caso f de a mayor que 0. Bueno, vamos a ponerle de... Entonces tenemos... Ay. Entonces tenemos que f es continua en a, ¿no? Y si f es continua en a, entonces ¿qué podemos decir? F de x es igual a f de a. Bueno, el límite cuando x tiende a... Ajá, voy a utilizar la definición, ¿va? A la definición, ¿están de acuerdo? Entonces, en este caso, epsilon es... recuerden que epsilon es cualquier número. ¿Vale? Queremos ver que esto se cumpla y epsilon puede ser cualquier número mayor que 0, por la definición. Entonces, en este caso, como sabemos que toda la función es mayor que 0, podemos tomar a epsilon como f de a. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, podemos decir que existe este mayor que 0, tal que x menos a, voy a escribir lo mismo que arriba, pero ahora quedaría de la siguiente forma. Aquí ya no me está escribiendo. Creo que se me trabó la compu. ¿Me escucha? Sí. 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 Creo que se me trabó, no sé qué pasó. A ver. Voy a actualizar a ver si no se me borra. Ah, ya había cargado. Bueno, ya ni modo. XD. No me carga, A ver, voy a dejar de compartir la pantalla tantito a ver si le ayuda. ¿Y cómo van? ¿Ya se liberaron un poco de sus materias o todavía están con pendientes? Todavía hay muchos pendientes. Sí, me imagino. Poco a poco se van a ir liberando y ya solamente van a quedar poquitas. No sé qué vaya a pasar con álgebra. ¿Ya no van a tener otro examen? Sí, no va a ser otro. Se le dijo que probablemente sea el 29 hasta el último día. Ah, ya. Va, pues estudien mucho para ese examen. Para el final. No. Sí, se van a final, no se preocupen. Se sale también. No me cargan.
Sí, dime. Si me quiero meter al curso de inglés, el que está en la escuela, creo que se llama Plan Global o algo así. Ah, el centro de idiomas. Es, Ajá, sí, cuéntame. ajá, en el centro. ¿Lo puedo hacer el próximo semestre o lo tendría que haber hecho desde el primer semestre? No, lo puedes meter el siguiente semestre. El siguiente semestre cuando empiece. No, si quieren les avisamos cuando sale la convocatoria y hacen el proceso. No pasa nada, lo llevan. Ah, ok, gracias. Sí, ya es decisión de ustedes y bueno, yo les recomiendo siempre que cursen los dos, el de idiomas y el de la carrera. Vale, muchas gracias. Pues tú los estás cursando los dos, ¿no? Sí, yo estoy cursando los dos. Digo, más que nada por el promedio. Es muy fácil sacar 10 en el inglés de la carrera. Entonces, bueno, tal vez no tan fácil, pero bueno, es más fácil que en idiomas. Entonces, bueno, pues esas calificaciones les ayudan mucho al momento de promediar. Vale, creo que ya cargó. Entonces voy a volver a compartir pantalla. Entonces, creo que no se nos quitó nada. Creo, no sé. O esto que es, sí, ¿no? Sí, no pasó nada, creo. Entonces, a ver aquí qué hice, ya ni entiendo qué fue lo que... Creo que moví esto. A ver. Esta cosa tenía que ir acá. Sí, así era. Entonces, vamos a escribir lo que estaba escribiendo. Que esta cosa se me borró. Quedaría f de x menos f de a menor que f de a. ¿Sí? ¿Y esto qué implica? Que f de x es mayor que 0. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Va, pues. Entonces, ahí está. Ya habríamos demostrado para el caso en el que es mayor que 0. Ahora, ¿qué pasa en el caso en el que es menor que 0? Pues solamente hay que renombrar. Hay que renombrar a epsilon. Y en vez de tomarlo como f de a, hay que tomarlo... Voy a escribirlo. Para el caso... en donde f de a es menor que 0, tomemos a epsilon como menos f de a, ¿vale? Y ya, es exactamente lo mismo. No hay ningún problema, ¿vale? Entonces, con esto terminaríamos un poco la parte de continuidad. Hablando de ejercicios, la mayoría de los profesores, por ejemplo, nuestro profesor muchas veces dejaba que nos daba una función, teníamos que ver en qué punto no era continua y teníamos que completarla o hacer la extensión para hacerla continua en un punto, ¿no? Tal cual como lo hice en la función de seno 1 sobre x, ¿vale? Otros ejercicios les piden tal cual hacer la definición. Recuerden, por ejemplo, nosotros en el teorema 2 que demostramos que si es continua en un punto a, f y g es continua en un punto a, entonces la suma es continua, ¿no? Entonces también lo mismo, pero para el producto y la división, ¿no? Que realmente no es complicado por los teoremas que ya demostramos anteriormente el otro lunes, ¿no? Y continuidad en intervalos. No, en ese momento no se me ocurren ejercicios, pero sí debe haber, ¿no? Busquen en el Spivak o en cualquier otro libro de cálculo.
Entonces, por el momento vamos a dejar ya continuidad. Ya demostramos tres cosas, más o menos lo explicamos. Entonces vamos a pasar ahora a lo que es otro previo a los tres teoremas fuertes, ¿vale? Entonces, en este caso se llama, déjame ver cómo lo noté. A ver. Cotas superiores mínimas. Sí, este es otro tema, ¿vale? Entonces, ¿ya han hablado de algo con algún profesor sobre esto? No. Creo que no. Va, pues. Sí. Entonces vamos a tener un acercamiento. Definición. ¿Qué es? Ok, entonces, no lo sé, chéquenla y me dicen si tienen algún problema. ¿Hay otros nombres para las cotas? ¿O solamente son cotas y ya? Es que hace cuenta, es lo que vamos a ver, por ejemplo, cota superior de A es un número que cumple eso. Pero hay algo que se llama cota superior mínima. Y hay otra cosa que es lo mismo, que se llama ínfimo. Que diga supremo. El ínfimo es lo contrario. Y ya, son los tres nombres que conozco. ¿Por qué? ¿Conoces algún otro? No. Ah, sí, son esos. O sea, están... Creo que Ah, ok. Están relacionados los tres. O sea, cota superior de A, cota superior mínima y supremo. Cota inferior cumple lo contrario. O sea, con la desigualdad contraria. Ujú. Entonces está más o menos claro, ¿no? No está muy complicado. Ujú. Va, pues. Entonces, les doy un intervalo y me van a decir si está acotado o no. Bueno, si está acotado superiormente o no. Y si sí, me dicen alguna cota superior. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si tengo el intervalo, por ejemplo, 3,5? Este conjunto, bueno, vamos a poner esto. No, esto, otro nombre. Este conjunto está acotado superiormente. Sí, ¿Sí? ¿Y cuál sería una cota superior? 5, Ok, el 5. ¿Qué otra? 6, Ok, 7. exacto, ¿no? Entonces aquí el punto es, no existe una única cota superior. Pueden existir infinitas cotas superiores. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería una cota inferior? No lo hemos definido, pero es intuitivo.
Una cota inferior, ¿cuál sería? 3. No, porque 3 está en el conjunto. Pero es también igual. Ah, sí, ¿no? menor igual. Sí, Es- tienes razón. Sí, perdón. Sí, el igual. Es 3. Otra igual, ¿no? -2, -5, etcétera, ¿no? Entonces, em, entonces ahí está. Tampoco son únicas. ¿Vale? Entonces, los reales están acotados superiormente. No, porque son infinitos, ¿no? Exacto. Los naturales tampoco, ¿están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, Los naturales sí están inferiormente, ¿no? Entonces, sí, los naturales sí. Los naturales sí están sí están inferiormente, pero no superior. ¿Sí están todos de acuerdo? no, La con de los naturales sería 0. Depende. O sea, sí es cero. Depende de cómo tomes los naturales. No, yo no lo tomo con el cero. Algunos sí. Pero en cualquier caso, lo tomes o no, sí puede ser cero, porque puede ser igual, ¿no? Como dijo su compañero. Entonces, tomes o no el cero sí sería una cota superior, porque sería un igual en el caso que tomaras el cero. Si no tomas el cero, aún así sigue siendo menor que uno, ¿no? Sí. Vale. Entonces, vamos a definir ahora una cota superior mínima. Definición. Me dicen si hay algún problema. Ok. No entendí el punto 2. Ok. Miren, lo que esta cosa te está diciendo es X es una cota superior mínima. Entonces, para empezar, tiene que ser una cota superior. ¿Vale? Y ahora dice el 2. Si es una cota, si Y, bueno, si Y, esto es una Y, ¿no? Si Y es una cota superior de A, entonces Y va a ser mayor o igual. ¿Esto qué significa? Que imaginen que tenemos un conjunto en donde vamos a juntar todas nuestras cotas superiores. ¿Vale? Tenemos un conjunto. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería este conjunto de todas las cotas superiores? De B. Los números mayores iguales que 0. Mayores iguales que 5. No, que 5. Sí, exacto. Perdón. Exacto. Ajá. Entonces esta cosa te dice, bueno, aquí tienes a tu conjunto de todas tus cotas superiores. Ahora toma la más pequeña. O sea, 5. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque si Y, por ejemplo, Y es otra cota superior. Por ejemplo, tomamos al 7. Dice, entonces el 7 tiene que ser mayor que 5. ¿No? Porque X es nuestra cota superior mínima. Por eso el nombre de mínima, ¿no? Toma la más pequeña de todas. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, pues esa es la definición. Iba a decir otra cosa, pero ya se me olvidó. Bueno, a ver si me acuerdo. Entonces, esa sería
la definición, ¿no? Entonces toma la más pequeña. Esto también se le conoce como ínfimo, ¿vale? Perdón, como máximo. ¿Va? Entonces, por ejemplo, vamos a demostrar, hacer una pequeña demostración. Teorema no, proposición, lema, no sé, vamos a poner lema. O bueno, vamos a poner demostración, nada más. No sé, lema. Entonces, si X y Y son cotas, ¿vale? ¿Cómo demostraríamos esto? ¿Qué se les ocurre? Está muy sencillo, ¿eh? No tampoco se piensen demasiado. Solamente sale con la parte 2, de hecho. Pues dice que ambas son cotas superiores, ¿no? Ujú. Entonces, Superiores pues, mínimas. Mande, perdón. ¿Me escuchan? O sea, es que no puede haber dos máximos, ¿no? Pues no, o sea, esto es lo que te dice el lema, ¿no? Si existen, entonces son iguales. O sea, estamos demostrando la unicidad de la cota superior mínima. Entonces, que está sencillo, miren. Si X es cota superior mínima, entonces cumple que para cualquier otra cota superior va a cumplir esto, ¿no? Pero Y también es una cota superior mínima de A. Entonces va a cumplir con respecto a X esto. ¿Sí? Y ya de aquí implica que X igual a Y. No estaba tan complicado, ¿sí? ¿Todo claro? Más o menos. ¿qué pasó con lo de abajo? Y me da igual a X. Sí, mira. Si X, primero lo de que si X es cota superior mínima, entonces podemos decir que para Y se va a cumplir esto, ¿no? Ya tiene que ser mayor porque la definición te dice que la cota superior mínima, que para todas las demás cotas X va a ser el más pequeño. Eso es para X. Pero dice que Y también es una cota superior mínima. Entonces, bajo el mismo razonamiento, entonces, para X va a ser, aquí solamente en vez de X la cambias por Y. Porque ahora estamos tomando a Y como la cota superior mínima. En la definición la estamos tomando como X. Pero por ejemplo, si colocas aquí una Y y aquí otra Y, entonces aquí sería una X y tal cual, ¿no? Entonces ya tenemos estas dos. Ujú. Y ya de aquí podemos concluir que X es igual a Y. Ujú. Sí. Va, pues. Entonces, para las otras definiciones, vamos a... Este número les dice que es acotado inferiormente. ¿Sí, todo claro? Sí, ¿no? Sí. Va. Aquí es cota inferior máxima. ¿Sí?
Aquí más o menos es intuitivo porque es cota inferior máxima, ¿no? Porque de todos los pequeños vas a tomar el más grande, porque es el que se va a acercar a tu conjunto. Y una idea un poco intuitiva. ¿Sí? Sí. También se le conoce como ínfimo. Ya lo habíamos mencionado. Entonces, a ver, ahora les pregunto, si A no está acotado superiormente, entonces A no tiene cota superior en absoluto. ¿Sí me doy a explicar? O sea, definitivamente no. ¿Es cierto o es falso? Si A no está acotado superiormente, entonces A no tiene cota superior. Bueno, eso es cierto, ¿vale? Es cierto. Lo que sí es falso es que si tiene alguna cota superior, entonces tiene cota superior mínima. ¿Vale? Eso sí es falso. Ujú. ¿Sí me explico? Si tiene una cota superior, no quiere decir que tenga una cota superior mínima. ¿Vale? Sí, sí se entiende más o menos. Sí. Vale. Un ejemplo. De hecho, solamente la cumple un conjunto. Esto, o sea, no es válido para todo conjunto porque solamente le truena en un conjunto. ¿Cuál creen que es ese conjunto? Que está acotado superiormente, o bueno, tiene cota superior, pero no tiene cota superior mínima. Los de intervalo abierto. Los de intervalo abierto, que está... No, sí tiene, ¿no? Sí tiene, de hecho es lo que me comentaste, creo que me comentaste tú, ¿no? Eh, en este. Sí. Ujú. ¿Qué conjunto siempre hace que truenen cosas? ¿No? ¿Vacío está acotado superiormente? Sí, ¿no? Sí está acotado superiormente. Cualquier número es una cota superior. Sí, porque va a cumplir la definición que X es mayor que Y para todo Y de vacío. Pero como Y no tiene elementos, por eso está acotado superiormente. ¿Sí me explico? Sí, es un poco confuso, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso. Y como tenemos un conjunto, o sea, imaginen, eh, cualquier número
de cualquier número es una cota superior de vacío. Pero entonces, ¿cómo sabemos cuál de todos es el más pequeño? ¿No? No hay un número, no, de todos no hay uno que sea el más pequeño de todos, ¿vale? Quédense como idea intuitiva, piensen un rato. Es un axioma, de hecho. Vamos a escribirlo. Es un axioma de los números, entonces se le llama y esta dice ¿vale? Entonces este es el axioma, o le podemos, en vez de propiedad le podemos poner axioma. Axioma de la cota superior mínima. Si es un conjunto de números reales A distinto de vacío y A está acotado superiormente, entonces A tiene una cota superior mínima, ¿vale? Esto es algo que siempre se va a cumplir. Ya saben cómo funcionan los axiomas, ¿vale? Entonces, pues yo creo que siguen ya los tres temas fuertes, pero no así me da tiempo. Entonces yo creo que le dejamos aquí, estuvimos 1 hora y media. Y nada, pues vimos un poco de, ya les definí estas cosas, de las cotas superiores, inferiores, cota superior mínima y cota inferior máxima. Vimos continuidad y ya yo creo que el siguiente lunes, que de hecho ya es la última semana. Entonces ya el siguiente lunes 25 demostramos los tres temas fuertes y ya, o sea, esto fue unas pequeñas clases aparte, ¿vale? Para que no entren tan perdidos a las demás materias, ¿va? Entonces, pues nada, ¿tienen alguna duda de todo lo que revisamos hoy? ¿O alguna duda en general de algo? Bueno, al rato, no sé, ¿te puedo pedir el pizarrón para checarlo de los límites otra vez? Sí, me lo pides. Sí, no pasa nada. Los demás, Ya vamos, ya, nos vamos. Va pues, entonces, pues sería todo por hoy, chicos.